Vamos a sacar su Biblia, hermano. Si no trae Biblia, acá en el proyector le vamos a pasar. Saque su Biblia, Mateo capítulo 22, verso 14. Mateo capítulo 22, verso 14. Cuando yo lo tenga, diga conmigo, amén. Amén, ¿ya estamos ahí? Muy bien, a ver, entonces todos vamos a leerlo fuerte y claro a la cuenta de 3 y dice 3. Porque muchos son los invitados, pero pocos los escogidos. Ahora apareció aguacero. Todos parejitos a la cuenta de 3 y dice 3. Porque muchos son los invitados, pero pocos los escogidos. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Muy bien, cierre sus ojos, ponga su mano al lado de la persona que está a un lado de usted, así en el hombro, y ore por esa persona. Dígale: Señor, háblale en este día a mi amado hermano que está aquí. Muéstrale tu favor, tu gracia, tu misericordia, tu bondad, tu fiel amor, tu verdad, sean revelados a Él en este día. Amado Dios, estamos en tus manos. Gracias que nos has permitido estar aquí nuevamente, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor, hermano. Muy bien. Dice la Biblia en Mateo capítulo 22, verso 14: porque muchos son llamados y pocos son escogidos. Voy a hablar un poco, o bueno, mucho acerca de esto este día, porque tenemos que tener claros como creyentes cuál es la función de Dios en nosotros respecto al llamamiento y si somos o no somos escogidos. Porque partiendo de este versículo, la Biblia dice que a muchos se les llama, pero solo pocos son los que realmente permanecen en Dios. Entonces voy a empezar a tirar algunos tabús que hay fuera de la iglesia, porque la gente piensa que por el hecho de decir yo creo en Dios ya se va a salvar y que todo va a estar bien. No es así. La Biblia dice que el llamamiento es para muchos, pero no todos de esa multitud van a ser parte de los escogidos. Y eso es algo que lo dice la Biblia, y que al venir en la Biblia tenemos que creer en la veracidad de la Escritura. La gente dice: es que no todos somos, es que todos somos hijos de Dios. Mentira, tampoco es así. La Biblia dice: por cuanto pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto pecaron ya no estábamos considerados dentro de los planes de Dios. Y también dice que al que cree en el Hijo, ese será salvo. Entonces vea cómo lo que nos dice la Escritura tiene que ver con el sentido de que hay una apertura para todos. A todos Dios nos llamó para que sean parte de la grey de Dios, pero no todos esos que han sido llamados van a ser parte de la grey de Dios, porque no todos van a ser escogidos. Ahora, ¿de qué depende ser escogido o no? De Dios no depende, porque Dios dice que Él llama a todos. A todos les da la oportunidad de ser parte de los hijos, pero no todos responden a ese llamado, y ahí es donde se centra el punto principal. Hay gente que va a ser llamada y que no va a responder al llamado celestial de Dios, y por tanto van a estar excluidos de las promesas, de la salvación y de todo lo que tenga que ver con Dios, porque se les llama a todos, pero no todos responden al llamado. Y cuando alguien no responde ese llamado, pues entonces amablemente Dios le dice: quítate de aquí, vete para allá, porque tú no quieres ser parte de los que yo he llamado. Ahora, la palabra llamado en la Biblia hace dos apariciones con significados diferentes. Mira, en Mateo 22:14, la palabra llamados proviene de una palabra que se traduce del griego kletos. Diga conmigo: kletos. Con cada kilo con el kletos. Y esa palabra es solamente ser invitado. O sea, cuando Dios dice en esta versión
adelante, que esa invitación es general para toda la gente, para todos. Dios invita a todos a que sean parte de la familia de Dios, sean parte de la salvación. Dios invita a todos, digan conmigo, a todos. Voltea con el que está a un lado tuyo y dile: si te invitó a ti que estás re feo, mucho más me invitó a mí. Dios no hace excepción de personas. O sea, lo que Dios está diciendo aquí es que Él invita a todos a que sean parte de su familia. Pero luego dice: y de esos todos, pocos son los elegidos. Porque la palabra cletos nos habla de que son invitados a participar del Evangelio, pero todavía no como una firmeza o como una certeza, sino solamente como que eres un prospecto para Dios. O sea, Dios invita a todos a que puedan formar parte de la familia de Dios. Entonces, hay muchos que no están dispuestos a acercarse a Dios como Dios desea. Diga conmigo: como Dios desea. Vuelvo a repetir eso: como Dios desea. No a mi manera, no a mi forma, no a como me enseñaron, sino como Dios desea. Y aquí es donde se hace la separación entre los que van a ser escogidos y los que no van a ser escogidos. En que sigan a Dios como Dios manda y como Dios desea. Ahora, la otra palabra que encontramos cuando hablamos de llamamiento, esta ya dijimos que kletos es solamente una invitación. Todos son invitados y de ahí se agarra un tajo. Muy bien. Ahora, la otra palabra, y que esa es la palabra que vamos a profundizar este día, que también es llamado o llamamiento, es la palabra kaleo. Y la palabra kaleo significa un llamamiento divino a participar de las bendiciones de la redención, es decir, que ahí ya somos parte activa del proceso y ya estás viviendo el llamado. ¿Qué quiero puntualizar y por qué te lo tengo que explicar? Mira, cuando tú lees la de muchos son llamados, ahí está diciendo muchos son invitados y pocos elegidos. Y la siguiente palabra, que es la que vamos a ver en el transcurso de esta palabra, es los que ya están viviendo el llamado, han sido llamados pero han respondido, y esa es la palabra kletos. Pero en la Biblia, para que yo te lo explico para que no te confundas, porque la palabra, aunque es la misma, proveniente del griego, denota dos cosas diferentes. La palabra kletos denota solamente a los que están invitados, y la palabra kaleos es aquellos que ya están viviendo el llamamiento. ¿Sale? Entonces, la palabra kaleo es llamado y escogido como participante activo del plan de Dios. Es decir, cuando va a ser difícil que tú lo veas en tu Biblia, pero cuando ves llamado y esa traducción es kaleo, está refiriéndose a una persona que ya está viviendo el proceso de Cristo. Y cuando tú lo encuentras con la palabra kletos, es solamente una invitación general a todos. Entonces hoy me voy a centrar en los que ya respondieron el llamado y que están viviendo bajo el kaleo, es decir, viviendo el proceso del llamado de Dios, es decir, a los que han recibido a Cristo, los que ya son salvos, los que están caminando bajo la voluntad de Dios. ¿Sale? Si hay alguno de aquí que todavía no, pues esto es una invitación, como dice la palabra, para que tú te sumes a la familia de Dios, para que tú seas parte del plan redentor de Cristo en la humanidad y seas de los que han de ser salvos. Pero a veces estas cosas no son tan transparentes para nosotros cuando leemos la Biblia, porque leemos la palabra llamado en diferentes versículos y creemos que significa lo mismo cuando no es así. Una cosa es ser invitado, llamado en el sentido de invitado, y la otra es ser llamado en el sentido de que ya estás viviendo la vida en Cristo. Entonces mira, vamos a ver 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 22, no es cierto.
nada más son 5. Ya todos nos dicen, ¿para qué una vida? La primera cosa que vamos a ver es que el llamado, el kaleos, cuando estás viviendo ya el proceso del llamamiento de Dios, que ya eres un hijo de Dios, tiene una parte inicial. Primera de Pedro capítulo 5 verso 10. Primera de Pedro capítulo 5 verso 10 y verso 11 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó kaleos a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco tiempo, digan conmigo, después de haber padecido un poco tiempo. ¿Qué te está diciendo Dios ahí? Que cuando empiezas a vivir la vida en Dios, ¿sabes qué te va a pasar? No te van a llegar los miles, ni te van a llegar las sanidades, ni te van a llegar todas las promesas por las que tú veniste. Dice que va a empezar a manifestarse en tu vida un padecimiento, algo que vas a tener que enfrentar a través de la fe, a través de la confianza en Dios, a través de mantenerte. Por eso es que cuando un creyente nuevo llega a los pies de Jesucristo, lo primero que hay que decirle es: agárrate fuerte del Señor, porque lo primero que viene es una sacudida a tu vida. Porque dice en 1 Pedro 5:10: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después, escucha, digan conmigo, después, más fuerte, después de que hayas padecido poco tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Luego vamos a leer todos el 11. 1, 2, 3. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y es momento de darle un fuerte aplauso al Señor. Te voy a revelar este pasaje, porque de entrada algunos ya se espantaron, o sea que me trajeron a pasar las peores, pastor. Dice, cuando tú estás atendiendo al llamado, el kaleos de Dios, entonces lo primero que Dios va a hacer es que padezcas, y aquí es el motivo por el que le vamos a dar gloria a Dios. Dice, un poco de tiempo. Diga conmigo, un poco. Más fuerte, un poco. Gloria a Dios, porque es un poco de tiempo, no es para siempre, ni así va a ser tu vida, sino que Dios en su misericordia acorta el tiempo para que tú solamente padezcas un poco. Yo quiero decirte algo: hay veces que padecemos mucho tiempo, pero cuando padecemos mucho tiempo es por causa de nosotros y no de Dios, porque dentro del plan de Dios dice que es necesario, pero que sea poco. Entonces los que padecen mucho, déjenme darles la noticia, han padecido mucho por causa de ustedes y no por causa de Dios. Han padecido mucho porque ustedes se han metido en esos problemas, porque ustedes han decidido mal, porque ustedes no han querido atender a Dios, porque dentro de la voluntad de Dios dice: si es necesario que padezcan, pero un poco. Qué increíble es Dios, que nos hace padecer, pero también nos da la salida y les dice: tranquilos, porque va a ser un poco solamente para ustedes, para que se puedan afirmar, perfeccionar, fortalecer y establecer. ¿Para qué es ese padecimiento por el que Dios nos hace que transitemos? Para fortalecernos, para afirmarnos, para establecernos, para perfeccionarnos. Por eso es necesario que Dios nos pase por un breve tiempo en donde vamos a tener que anclarnos a Él en la fe y poder soportar las cosas que vienen. No es porque Dios sea malo, no es porque Dios traiga algo contra ti, es porque Dios quiere que te afirmes, que te establezcas. ¿Cómo puedes mostrar tu fe si no hay adversidades en tu vida? ¿Cómo? ¿Dónde se muestra la fe? La fe se muestra en las adversidades. La fe no se muestra en las fiestas, o en las celebraciones de cumpleaños, o en los 15 años, o en las bodas. La fe se muestra cuando tú estás atravesando dificultades. Ahí es cuando la fe tuya se empieza a manifestar y empiezas a ver
de qué calibre es tu fe. Entonces, esto que habla Dios en Primera de Pedro es que nos va a pasar levemente por una situación o por varias para calibrar nuestra fe y anclarnos a Dios. No se sorprenda si el día de hoy usted recibe a Jesucristo y el día de mañana ya Dios lo está haciendo que pase un momento difícil para que usted se ancle a Dios, porque así tiene que ser. Así tiene que ser, para que te ancles a Dios, para que te afirmes en Él, porque en medio de la tormenta es cuando se muestra la fe que tú tienes, y ahí es cuando más te aferras. Y si logras pasar esa tormenta aferrado a Dios, tú ya eres un creyente que va a pasar a lo siguiente. Nada te va a mover de ahí. Pero también hay creyentes que vienen, están un mes, viene la tormenta que Dios dijo que tenía que venir, y de repente se van y se esfuman. No es que así yo lo quería, o sea, yo quería la parte bonita, pero no quería todo lo demás. Y se van en el primer mes, porque no se anclaron a Dios, porque no se sujetaron de Él. Pero la primera cosa que hace el que nosotros respondamos al llamado de Cristo es que Dios va a iniciar el proceso en nuestras vidas, y lo va a iniciar con un asunto de meternos en un tiempo no tan agradable, pero es para que tú te afirmes a Dios. ¿Está conmigo? Usted tiene que entender eso como creyente. A lo mejor usted apenas lleva un mes y dice: ay Señor, ¿y cuándo va a ser lo mío? Te va a llegar, chiquitito, aguanta. Te va a llegar para que tú te afirmes en Dios, para que tú te ancles a Dios, para que Dios perfeccione la fe que hay en ti y te establezca. Entonces, hay veces que padecemos por nosotros mismos, y cuando padecemos por nosotros mismos, el tiempo se vuelve infinito, no acaba, porque es por nosotros. Pero cuando nosotros padecemos por causa de la voluntad de Dios, ya conmigo el tiempo es corto. Entonces, hay gente que le gusta padecer sin un propósito. Nosotros sí padecemos como creyentes. También a veces nos atacan las enfermedades, las dificultades financieras, los problemas matrimoniales, los problemas con los hijos. De repente se quieren meter las adicciones en el núcleo familiar. Sí padecemos también, pero es un poco de tiempo, porque ese padecimiento tiene un propósito en Dios. Y hay algunos que padecen a lo puro bruto, porque ellos quieren, porque se aferran a su forma, porque se aferran a hacer las cosas como ellos quieren, porque no le dan cavidad a Dios para que Dios transforme lo que hay que transformar. Entonces, si tú estás padeciendo de más, es por causa tuya, no por causa de Dios. ¿Estás conmigo? Los que llevan 15, 20, 30 años padeciendo de lo mismo, eso estás padeciendo por causa tuya, no por causa de Dios, porque en el tiempo de Dios el padecimiento es corto. ¿Estás conmigo? Qué grande es Dios, que no nos deja padecer más de lo debido. Ahora estamos ahí nosotros por andar haciendo cosas que no debemos, pero no porque es hacer la voluntad de Dios. ¿Está claro eso? Muy bien. El siguiente punto: si estamos en el llamado, seamos coherentes con lo que creemos, con lo que hacemos. Porque si tú estás viviendo el llamado, el llamamiento, estás dentro del plan de Dios, dentro del propósito, tiene que haber una coherencia entre lo que tú crees con lo que tú vives. Dice la Biblia, vamos todos, Efesios capítulo 4, verso 1 y verso 2. Efesios capítulo 4, verso 1 y verso 2. ¿Ya lo tienen? ¿Ya conmigo, amén? Nada más 5 lo tienen, los demás. Vamos a leer fuerte y claro los dos versículos a la cuenta de 3, y dice 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados,
con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Efesios? Del ruego que como ya están en el llamado, se comporten como personas que son llamadas y que aceptaron el llamado. La palabra aquí es kletos igual. Personas que aceptaron perdón, es la palabra coleos. Personas que ya están viviendo el llamamiento. Compórtense como tal. Vivan de tal manera, dice, les ruego que andéis. La palabra andéis hace referencia a que su forma de vivir, les ruego que su forma de vivir sea conforme al llamado que ustedes tienen. Les ruego que se comporten de acuerdo al llamado en Cristo Jesús. Que si son creyentes de Jesús, entonces vivan como creyentes de Jesús y no anden haciendo sus maldades y fechorías. No anden haciendo cosas que no haya Cristo. No anden viviendo de forma que no sea honrosa para el Señor. Y si no lo van a hacer, entonces mejor no deberíamos de decir que creemos en Dios. Porque si tú dices que crees en Dios, entonces vive como Dios. Haz las cosas que hace Dios. Practica las cosas que hace Dios. ¿Está conmigo? Sí. Porque habemos a veces cristianos incoherentes que decimos que amamos a Cristo, pero hacemos las cosas que no son de Cristo. ¿Y quieres que te diga de quién son esas cosas? Del diablo. Y te lo voy a decir con la Biblia. Juan capítulo 8, verso 39. Mira lo que está hablando Jesús a los fariseos, a los sacerdotes de aquel tiempo, a la gente más religiosa que había en aquel momento. Dice: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Dice, si los judíos estaban súper orgullosos de decir, nuestro padre es Abraham, pues es el patriarca de todos los tiempos. Ellos decían, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dice, si su padre es Abraham, ustedes deberían hacer las cosas como las hacía Abraham. Ve eso. Y luego continúa diciendo, 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os ha dado la verdad, lo cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Diga conmigo, de vuestro padre. Y ahorita les va a revelar quién es el padre de Dios. Mira. Luego dice, entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. 43. Porque no entendéis mi lenguaje, por eso no podéis escuchar mi palabra. Ha sido homicida, 44. Vosotros sois de vuestro padre. ¡Ay! Jesús les está diciendo, ustedes no hacen las obras de Dios, entonces ustedes no son de mi padre. Ustedes, su padre es ¿quién? El diablo, porque hacen las obras del diablo, del mal. Continúa diciendo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me crees. Wow.
en lo que tú haces, ahí se ve quién es tu padre. Ahí se ve quién es tu padre. A lo mejor tú vienes y no, yo levanto manos, pastor, yo me tiro de panza ahí en el suelo y lloro y me revuelvo. Sí, pero saliendo de aquí, haces y deshaces a tu manera. No te engañes entonces. ¿Me dejas decirte lo que dice la Escritura? Amén. Dice entonces, tu padre no es Dios, tu padre es el diablo. ¡Qué fuerte! ¡Qué duro! ¡Qué profundo está hablando Jesús! Porque hay gente, mira, Él se lo está diciendo a los escribas y los fariseos. ¿Y sabes dónde estaban los escribas y fariseos en el tiempo de Jesús? Estaban o en el templo levantando manos, o estaban en la calle orando por la gente. Y Jesús le dice, ustedes no son de mi Padre, su Padre de ustedes es el diablo, porque las obras del diablo hacen, no por lo que hacían en el templo o porque oraban, sino porque eran hipócritas. Decían que amaban a Dios, pero en sus actos no reflejaban el amor de Dios. Ya conmigo, ay. En su forma de vivir no vivían conforme a lo que Dios quería. Y por eso Jesús les dice, ustedes no andan en los caminos de mi Padre. Ustedes andan en los caminos del diablo. ¿Está conmigo? Amén. Si usted viene a la iglesia y se comporta afuera como le da sus ganas, como los fariseos, una cara aquí y otra cara allá afuera, le voy a decir algo, no se engañe. No puede engañar a Dios, no puede burlarse de Dios. Dios sabe, Dios te conoce, y en el día que Dios tenga que emitir el juicio sobre cada uno de nosotros, ahí le van a pasar la película de su vida. Aunque usted diga que no, Dios le va a decir, aquí está, como de que no. Entonces, ¿por qué vienes y de repente quieres aparentar y ser algo que no eres en realidad? Por eso el apóstol Pablo en Efesios les dice, os ruego que vivan su vida de acuerdo a la forma y al llamamiento que han tenido a través de Cristo Jesús. Ya han sido llamados, ya han sido escogidos, ya están en el caminar. Vivan conforme a ese llamado. Ámense unos a otros, ténganse paciencia unos a otros, sopórtense unos a otros en el amor de Jesús. Hay cristianos que viven en una incoherencia. Van todos los domingos a la iglesia, vienen, levantan manos, lloran. Hay algunos que hasta predican, pero allá afuera no parecen hijos de Dios, parecen hijos del enemigo. ¡Qué incoherencia! Y de repente vienes y piensas que Dios no sabe y que no va a pasar nada. No, Dios sí sabe. Y estás aquí por misericordia. Sí, amén. Pero Dios sabe quién eres tú fuera de tu casa. Dios sabe quién eres adentro de tu casa. Y aunque quieras venir aquí y tapar todo eso viniendo los domingos, no se puede. Dios sabe quién eres tú. Por eso el apóstol Pablo hace un énfasis, le dice, les ruego que vivan de acuerdo al llamado que han ustedes aceptado en Cristo Jesús, que vivan como hijos de Dios, que se soporten, que se toleren, que se amen en el amor de Cristo, que se ayuden unos a otros, porque el Hijo refleja la actitud de quien es su Padre. Si alguien viene y dice, oiga, pastor, es que yo vi al hermano fulano de tal, no, andaba bien mal el otro día en la calle. Bueno, él está haciendo las obras de su Padre. Las obras de Dios no, de su Padre de verdad. El diablo. No me diga eso, pastor, pero es que va a la iglesia. Y la Biblia dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Estaba leyendo un libro
que habla acerca de la gracia de Dios. Y en ese libro dice, te vas a llevar una gran sorpresa cuando entres al cielo. Y de repente veas al borrachito de la esquina que está ahí contigo en el cielo. De cuando veas al hermano que viene de la drogadicción y lo encuentras en el cielo. Cuando veas a los sicarios que están también en el cielo y tú te vas a preguntar, ¿y por qué están? Porque se arrepintieron a tiempo. O sea, pastor, pero ¿cómo es el asunto? O sea, ¿puedo vivir mi vida descarriadamente y después me arrepiento y entro? Pues si te da chance, sí. Pero tú y yo no sabemos cuándo hemos de morir. Tú puedes jugar en la ruleta rusa, vivir tu vida como tú quieres y al último arrepentirte. Y si te da chance de arrepentirte, qué bueno. Pero y si ahorita saliendo alguien te... Bueno, no, ya quiere que no va a hablar de nadie, sino de mí, para que nadie se ofenda. Salgo y me atropellan y ya ni tiempo tuve de arrepentirme. Por eso usted debe de estar todos los días firme, anclado a Dios, permaneciendo, porque usted no tiene la vida comprada. A lo mejor el borrachito ya estaba en sus últimos momentos y un hermano fue a orar por él y le presentó a Cristo y se salvó. No porque haya llevado una vida honrosa, pero en el último momento se salvó. Pero usted no tiene la vida comprada tampoco y no sabe. Por eso usted siempre debe de luchar por permanecer firme. Tú vas a decir, ¿por qué el borrachito está aquí? Pues porque tuvo la gran fortuna de que cuando estaba en sus últimos momentos alguien lo llevó a Cristo y se salvó. Pero tú no te confíes de eso, porque tú no sabes si vas a tener esa oportunidad. Cuando de repente llegues y estés bien feliz, y cuando veas a tu esposo entrar por la puerta celestial y digas, si Dios no quiera hasta que la muerte nos separara, ya está acá en el cielo también. Y eso que era bien malo, se arrepintió. El cielo, hermanos, está lleno, o va a estar lleno de arrepentidos que creen en Cristo. No de los buenos. El cielo no va a estar lleno de gente que fue buena en la tierra. Va a estar lleno de la gente que se arrepintió y recibió a Jesucristo como su Señor. Y la prueba la tienes tú cuando estaba Jesús en la cruz. Dice que había 2 ladrones al lado. Y que uno le dijo, si tú eres Dios, sálvate y sálvame a mí también, sálvanos. Y el otro le dijo, no, a la verdad nosotros hemos pecado, pero este nada culpa tiene. Y le dijo uno de los ladrones, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y Jesús le dijo, te aseguro que hoy tú estarás conmigo en el paraíso, porque creyó y a través de creer fue salvo. Entonces, si tú querías vivir tu vida como la de Ricky Martin, la vida loca, yo te aconsejo que lo pienses bien, porque tú no sabes cuándo el Señor ha de venir y si tú estás encaminado en el sendero correcto. Mejor llévatela bien. Un día escuché un pastor que es de Latinoamérica y sacó una frase de un libro que dice lo siguiente: hasta por lógica, nosotros en creer en Cristo ya la llevamos de gana. Porque mira, imagínate, tú crees en Cristo aquí en la tierra, vives tu vida ordenadamente porque crees en Cristo, la vives bien, no te metes en problemas, te apegas a las enseñanzas de Jesús que son verdaderas, que traen una buena forma de vivir. Y resulta que cuando se acabe todo, resulta que nada de esto fue real, que realmente no hubo Dios, no hubo nada, pero llevaste una vida buena porque seguiste la instrucción de Jesús. Amén. Ahora vamos a poner el otro escenario. Llevas una vida como a ti se te pega tu gana, como algunos de ustedes lo están viviendo hoy, sin considerar a Dios, sin hacer nada, tienes tropiezos, baches, te va mal, pero resulta que al final de todo sí hay Dios, sí hay salvación, sí hay separación de los que van a ir a la vida eterna y a los que no.
Si el primero del primer ejemplo resulta que sí hay salvación, gloria a Dios, hizo todo para entrar, y si no hubo salvación, pues gloria a Dios, vivió su vida bien, en los dos casos le va bien. Pero el que vivió su vida mal, si no hay Dios, pues dijo, bueno, pues viví mi vida como quise y no hay condenación. Pero si sí hay, ya se amoló. Y si tú haces números, son 2-1. Por lógica, es mejor que vivas pegado a Dios y buscando a Dios y no te arriesgues a que no vayas a encontrar la salvación. Y el que no va a ir para la vida eterna va a ir para la muerte eterna. El que no va a la vida eterna va a la muerte eterna. Para resumir, ¿qué es muerte eterna? El infierno. El que no va para la vida eterna va para el infierno. Hasta por lógica, hermano, es mejor creer y vivir a la manera de Dios. Hasta por lógica. ¿Está conmigo? Sí. Las obras que nosotros hacemos reflejan en quién nosotros creemos. Las obras que nosotros hacemos reflejan en quién nosotros creemos. Te voy a poner un ejemplo. Yo soy un cristiano que viene a levantar manos todos los domingos a la iglesia, pero estoy enojado con la pastora. Pues bien parecido con la realidad de la conciencia. Estoy enojado, pero y yo digo que creo en Cristo. ¿Qué se espera de alguien que cree en Cristo cuando está enemistado con alguien? Que perdone, que ame, pero hago esto. Hola hermanos, que saludo a todos los de allá, los de acá, porque estoy enemistado con ella. Creen honestamente que Jesucristo haría eso. Por eso nuestros actos van acorde a lo que nosotros creemos. Nuestros actos van acorde a lo que nosotros creemos. Y entonces al yo no darle la mano a mi esposa, yo no estoy reflejando aquí a Cristo. Yo estoy reflejando la actitud del enemigo, de odiar, de venganza, pero no a Cristo. No a Cristo. En la forma en cómo tú caminas tu vida, ahí se ve la calidad de creencia que tú tienes. La forma en cómo tú tienes fe, ahí se ve. Una cosa es que a lo mejor alguien viene apurado, no sé, pero otra que ya sea una acción directa para lastimar a alguien. ¿Está conmigo? Entonces, las obras que hacemos reflejan lo que nosotros creemos. Las obras que hacemos reflejan lo que nosotros creemos. ¿De qué sirve que seas bien espirituoide y vengas y hables en lenguas y levantes manos y quieras darle una palabra a todo el mundo? Si cuando estás allá afuera eres una persona totalmente diferente. Habla de una incongruencia. Ahora, el vivir en Cristo no significa que vas a dejar de disfrutar la vida, de ir a jugar fútbol, de correr, de hacer ejercicio, no. Solamente es que sea coherente lo que tú crees con tus acciones de todos los días. El apóstol Pablo les ruega y les dice: yo ruego que anden, que vivan conforme al llamamiento que tienen en Cristo Jesús. Y luego esa vida hay que pulirla. Si ya fuiste llamado, ya estás caminando, de repente alguien ve que hay algo mal en ti, hay que pulirlo, y hay que decirte, y hay que exhortarte y llamarte la atención y decir: eso está mal. Y entonces tú como creyente decir: creo que sí estoy mal, voy a modificar, voy a cambiar, para que lo que yo haga vaya acorde a la fe que yo digo que tengo, y entonces pueda caminar adecuadamente. ¿Está conmigo? Entonces no es un sentido tan sencillo el de atender el llamado, pero es bueno y es maravilloso. Ahora dice:
hay un propósito en el llamamiento. 1 de Corintios, capítulo 1, verso 9. Hay un propósito en el llamamiento. Propósito en el llamamiento, punto número 3. La palabra que aparece aquí es igual, caleo. Dice 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. La palabra comunión no es que tienes que ir a presentarte a un lugar con una vela. Eso no es una comunión. Eso no es una comunión. La palabra comunión es koinonía, dice compañerismo, parte que uno tiene en cualquier cosa, participación, compañerismo reconocido y gozado, la participación en el conocimiento del Hijo de Dios, de compartir la conciencia de los efectos de la sangre y de la muerte de Cristo, de su cuerpo. O sea, ¿qué es comunión? Es entender que a través de Cristo nosotros tenemos una relación con Dios. Eso es comunión. Entender que a través de Cristo nosotros tenemos una relación con Dios. Diga conmigo, una relación con Dios. Comunión no es que vayas a un lugar y te vistas de blanco y te den tu cirio y andes ahí y te presentes. Eso no es comunión. Es una unión en común que tenemos para con Dios. Y que una característica de la comunión es que se puede ver. Tú puedes ver a alguien que está en contacto con Dios. Cuando hablas con alguien, cuando platicas con alguien, cuando le das la mano a alguien, tú puedes percibir que esa persona tiene una relación con Dios. ¿Sabes por qué? Porque se ve la forma en cómo habla, en cómo se expresa, en cómo te saluda, en cómo tiene una relación contigo. Es decir, la comunión que tenemos con Dios se manifiesta visiblemente en medio de la gente que nos rodea. ¿Está conmigo o no está conmigo? Entonces, hay gente que de repente dice, oye, ¿eso qué es cristiano? Míralo cómo anda. Porque la comunión también se percibe, se ve, se siente en el ambiente en el que estamos. Pero la comunión es una relación con Dios. Es una relación. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque el propósito del llamado es que tú tengas una relación con Dios. Dice, fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Es decir, fuiste llamado, seleccionado y escogido para tener una relación con Dios. ¿Cómo? Como tú la quieras tener, pero una relación estrecha. Yo no te puedo decir, es que tú tienes que ir y hincarte 5 horas para comunicarte con Dios. Hay gente que simple y sencillamente se comunica con Jesucristo de la manera más ordinaria que puede, y es válido, siempre y cuando sea una relación con Él. Entonces, tú no fuiste llamado para cualquier cosa, hermano. Fuiste llamado para tener una relación de conocimiento con Dios. Una relación de conocimiento con Dios. Ahora vamos a traer esto a una forma práctica. ¿Cómo le hiciste para conocer a tu esposo o a tu esposa? ¿Cómo le hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Por carta nada más? Como en el siglo I. Bueno, ni en el siglo I, como por el siglo VI. Por carta y así nada más. ¿Qué hiciste para tener una relación con tu esposa? Para conocerla o conocerlo. Le ibas a ver, pasabas tiempo, platicabas. ¿Qué más? ¿Cómo? Teníamos detalles. ¿Qué pasó?
¿Cómo que teníamos? Hacías a un lado lo demás para hacerte tiempo para esa persona. Se bañaban algunos. ¿Qué más que dijiste tú, Jorge? Convivías. Hasta te ibas con la familia de ella en la Navidad. Hasta me aventaba un partido del Cruz Azul. Hasta veías los partidos del Cruz Azul nomás para convivir, para que te cayera bien. No, ese sí está medio riesgoso, eso, ¿no? Buscabas la forma en cómo estar. Pues bueno, amados, esa es la forma en cómo establecer una relación con Dios. Hacerte tiempo, dejar cosas de lado para estar con Él, aceptar cosas que a veces no te gustan pero que son gratas para Dios, tener detalles con Dios, mostrarle cuánto le amamos, levantamos manos. ¿Alguno de ustedes también se vistió de corazón? El 14. No me faltó eso, pero no lo hice. A punto estuve, a un tris de vestirme de corazón. Pero hasta nos aventuramos a hacer cosas que no haríamos normalmente con tal de estar bien con esa persona. Pues así se establece una relación con Dios. En tu tiempo, en tu forma de dirigirte con Él, en hacer dado ciertas cosas para cumplir a Dios, en tratar de buscarle, aunque no sea el tiempo de la iglesia, el tiempo de la oración o de la alabanza, en tratar de mostrarle el afecto que le tenemos. Así se establece una comunión con Dios, una unión en común, Dios y tú. ¿Estás conmigo? Entonces a veces nosotros pensamos que una comunión con Dios es simplemente la liturgia de aquí, de vengo, digo buenos días, levanto manos, desayuno, escucho y me voy. O sea, no es una comunión. La comunión es conocer más, saber qué le gusta, qué no le gusta, estar, hacer tiempo. Eso es una verdadera comunión con Dios. Y el propósito del llamado, dice 1 Corintios 1:9, por el cual fuiste llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fuiste llamados a estar en comunión con Dios, a conocerlo. Y en ese proceso Dios es tan increíble que te va sanando, te va limpiando, te va restaurando, te va mostrando cosas maravillosas de Él. Entonces, para tener una comunión empieza por hacerte tiempo el domingo, el jueves. Solo es para empezar. Después ve, levanta tus manos. Después ven, recibe la palabra. Después llegas a tu casa. Cuando tengas alguna situación, platícale a Dios. Ora a Dios, pídele dirección. Habla con Él. Aunque sea, dile, me cayó gordo el pastor de la iglesia, medio chocosito. Pero platica con Dios, establece una relación con Él, porque a eso fuiste llamado y por eso fuiste seleccionado. ¿Sabes que hay miles de personas con mayores capacidades a las tuyas el día de hoy en este planeta? ¿Sabes que hay personas con una inteligencia súper avanzada? ¿Sabes que hay personas que se dedican a hacer la paz, a ser pacifistas, a hacer altruismo, a dar? Y que pudiéramos pensar que son mejores que nosotros, pero te traigo la noticia. Tú fuiste el que Dios seleccionó, por eso estás aquí, escuchando de Él, para tener comunión con Él y que puedas seguir avanzando en la vida a la que Él te llamó. Dale un aplauso, por favor. Algunos dicen, hubiera elegido Dios uno más joven. Este cuerpo decadente ya no da una, pastor. Bueno, pero Dios le plació escogerte a ti como estás. A lo mejor y tu rodilla nos puede avisar cuando va a llover. Hay que sacarle provecho, ¿no? A lo mejor tú puedes decir, es que hay personas más preparadas, sí, pero Dios te escogió a ti. Dios te llamó a ti y tú respondiste, no respondió nadie más, respondiste tú. Acuérdense que la invitación a ser parte del reino es para todos, pero no todos
quieren entrarle al compromiso del llamado en Dios. Muy bien, ¿estamos todos aquí? Ya sé que hace calor, ya voy a empezar a terminar para que podamos ir avanzando. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora ya habéis alcanzado misericordia. ¿Qué dice la Escritura? Nosotros somos un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Cuáles son las virtudes de Dios? A ver, díganme, virtudes de Dios. Amor, ¿qué más? Amoroso, ¿qué más? Perdonador, comprensivo, humilde, bueno, misericordioso, paciente, justo, muy bien. Si leen su Biblia, fiel, verdadero, íntegro. Todo eso que usted acaba de decir es lo que tú tienes que hablar de Dios. Cuando alguien te diga, ¿cómo es Dios? Fiel, verdadero, amoroso, justo, perdonador, paciente, verdadero, digno, insuperable, maravilloso, amoroso, cariñoso, sanador, porque a eso fuiste llamado. El llamamiento es para que anuncies las virtudes de aquel, y deja de poner en tu Facebook fiera como leona, pero mejor anuncia las virtudes de aquel que te llamó a su responsabilidad. En lugar de estarte poniendo tú como la mariposa de barrio, exalta a Jesucristo. ¿Alguien que las ve? Habla de sus virtudes. Y deja de, no busco quién me la hizo, sino quién me la pague. Que te la pague. Aquí estás anunciando eso. Anuncia las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz admirable. Yo le voy a contar un testimonio de un hermano. Un día le escribe por Facebook y le pone, este hermano se acababa, bueno, ya tenía unos meses de convertido, y le escriben unos compañeros de la prepa y le dicen, oye, hemos visto que cambiaste el mensaje que tú tienes en Facebook y que ahora pusiste un versículo que habla acerca de la salvación de Cristo. Y le escriben esas personas y le dicen, ¿qué crees? Nos da mucho gusto porque por mucho tiempo habíamos visto que en tu Facebook ponías cosas así como de que falta un demonio en el infierno y ese soy yo, y cosas así medio intensas. Pero hoy vemos que has puesto y que estás anunciando a Cristo. No sabes, hemos orado porque vimos todo lo que tú ponías. Y hoy que tú estás en Cristo Jesús nos gozamos porque el Señor te ha alcanzado. ¿Sabe quién es ese hermano? Yo ponía mis cosas de que mejor estar con los malos que estar en el camino de los tontos, y ponía un montón de tonterías. Y cuando el Señor me alcanza, empieza a cambiar todo eso, empieza a publicar cosas de Dios, a hablarle de Dios a la gente. En el grupo que teníamos de la prepa, que después me salí porque ya no quería estar ahí, les decía, conozcan a Cristo, vengan, Dios les bendiga. Y hay gente que contestaba, pues todas las bendiciones son buenas, las recibimos. Y empezábamos, y de repente otros compañeros que también fueron alcanzados por Cristo empezaban a publicar, y empezamos a cambiar eso. Después de anunciar la muerte, ahora pasamos a anunciar la vida y las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable.
llamado para anunciar las virtudes de aquel que te sacó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Sabes por qué a veces los cristianos no quieren decir que son cristianos? Porque no se quieren comprometer con Dios. Porque en el momento que digan es que yo soy cristiano, va a tener que cambiar su conducta, su comportamiento, su forma grosera, sus actitudes malas las va a tener que cambiar para no dejar mal en Dios. Y por eso hay cristianos que no quieren cambiar y prefieren decir nada acerca de Cristo. Prefieren decir yo soy como los demás. Dios no te llamó eso. Te llamó para que anuncies las virtudes de aquel que te sacó de las tinieblas a la luz admirable. Si es que hoy llegando a tu casa limpias ahí tus frases medio pinchurrientas que tienes ahí en tu casa, que no sirven para nada y no espantan a nadie para acabarla. Empieza a anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz admirable en Cristo Jesús. Eso sí vale la pena. Fuiste seleccionado para eso. Mira, voy a hablarte de nuevo. Mas vosotros, dile al que está a un lado, está hablando de ti y de mí. Dile al que está a un lado tuyo, está hablando de ti y de mí. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Ese eres tú. Ese eres tú. Que hables de Dios. Hay pastores que no vienen, hermanos, a la iglesia. Pues ¿cómo si tú traes el espíritu del mundo? No le hables a nadie de Cristo. Invítalos, tráigalos. Dile, vamos, yo la primera semana yo te pago el pasaje y el desayuno, vamos. Empieza a hablarles de Dios. Ese es el asunto de los llamados, están para eso, para hablar de las cosas de Dios y que la gente pueda venir a recibir la salvación que solo hay en Cristo Jesús. Amén. Punto número 4, y vamos a terminar para que se vayan preparando los de la alabanza. Ahora Dios, ya que estás en el llamado, no te deja así nada más. Diga conmigo, no me va a dejar así nada más. Mire, le voy a tener que quitar este pensamiento mal erradicado en la iglesia de Cristo. De repente venimos a la iglesia de Cristo y decimos, bueno, ya estoy en Cristo, pero pues aunque esté pobre y me vaya mal, está bien, y pues hay que sufrir un poco, y te empieza a hacer una mentalidad de pobreza que Dios no quiere para ti. Porque el apóstol Pedro, cuando estaba Jesús, le dijo, oye Señor, está chido, vamos a ir todos a la vida eterna, pero ¿qué hay para nosotros que hemos dejado casa, padre, madre, hijos, esposos, esposas, tierras? ¿Qué hay para nosotros? Y el Señor Jesús le responde, pues para ustedes va a haber 100 veces más de eso, y además también la vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Jesús está diciendo que cuando tú estás en el caminar de Dios, aquí en la vida Dios se va a encargar de que las cosas vayan saliendo bien, de que no te falte nada, de que seas un cristiano coherente. Porque si decimos que Dios es el rey del oro y de la plata, pues tenemos un Padre que es rey. No deberíamos estar escaseando en nada, porque tenemos un rey. Amén. Y Dios se encarga de ajustar todo eso en la tierra. Dios se encarga. Entonces, amados, voy a hablar. Hay un beneficio para los que están en el camino del llamado de Dios, los que están viviendo. Romanos capítulo 8, verso 28, 29 y 30. Ayúdanos, chicos de la alabanza, por favor. Romanos 8, 28, 29 y 30. Y dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas, digan conmigo, todas, más fuerte, todas las cosas les ayudan a bien. ¿A
pasó esto? ¿Por qué aquello? Pero dice Dios, para todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A todos aquellos que conforme a su propósito han sido llamados, a todos los llamados, a todos los que están viviendo en Dios, todo lo que haga Dios les ayuda bien. Todo es para bien, Dios. 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos, para que Dios sea el primero en medio de todos nosotros. 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Póngase de pie, iglesia. A los que aman a Dios, todo les es para bien. A los que aceptan el llamado de Dios, han sido elegidos para llegar a parecerse a su Hijo. Han sido elegidos para que nos parezcamos al Hijo. Dios nos puso en una relación correcta con Él porque dice que nos justificó. Nos perdonó delante de todos, nos justificó para ponernos en una correcta relación con Él. Y por último dice, y también nos dio de su gloria, no como para ser glorificados, sino para ser partícipes de su presencia, para estar en medio del lugar donde se manifiesta la gloria de Dios, en un lugar especial. En otro tiempo, quiero decirte, en otro tiempo tú no eras parte de este plan de Dios. Tú no eras, tú estabas fuera de él. Pero hoy tú estás dentro. Si tú crees en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Hoy tú estás dentro. Si tú crees en el Señor Jesús como tu Salvador. A lo mejor te falta entender la revelación de que eso significa, de que eso es tener a Cristo dentro de ti. Pero yo quisiera que oráramos en este día y que tratáramos de conectarnos con Él y tratar de acercarnos a su presencia y poder tener esa comunión que nos revele el poder de su Hijo en nosotros, que nos revele que hemos sido escogidos, que nos revele que hemos sido apartados, que nos revele que Dios nos ha llamado no para ser igual que todos los que no tienen a Dios, sino Dios nos ha llamado para conocerlo, para manifestar las obras de aquel que nos ha salvado. Así es que yo quiero pedirte, cierra tus ojos ahí en tu lugar.